¿cierto? Cuando se habla de concertar, es precisamente tener un encuentro con Él. Así es. No todos sienten lo mismo, ¿no? O sea, no todos tienen la misma experiencia. Usted al terminar la Sukkot va a oír, no, mire que el Adón me sanó. Otros van a decir, mire que el Adón me habló al corazón. Todos vamos a tener una experiencia diferente, ¿no? Porque así como Él trabaja con el cuerpo, que es la Kehilá toda, la Cajal, también trabaja individualmente, ¿no? Él trata con nosotros a manera individual, ¿cierto? Otros tratan también a manera de cuerpo. Cada noche Él habla a nivel de cuerpo, a nivel de toda la congregación, nos alegramos, nos gozamos, danzamos, salimos gozosos, pero también Él trata y Él trae un trato con cada uno de nosotros, individualmente, ¿no? Personal. Uno al terminar uno puede pedirle dudas, bueno, ¿qué pasó con su vida? ¿No? Unos van a decir esto, otros van a decir lo otro, pero todos vamos a tener una experiencia diferente, siempre y cuando en el nivel donde usted le haya permitido ¿a quién? Al Padre obrar, ¿cierto? Todo depende de nosotros. Él está aquí. Él está aquí, sí. Por ejemplo, yo siempre hablo de los tiempos de visitación. Este es un tiempo de visitación, ¿sí? Cada convocación es un tiempo de visitación. De pronto el Abba dice, bueno, yo hoy quiero bendecir a Pepito. Y voy a visitarlo, voy a concertar con él. Y resulta que Pepito está durmiendo. Ajá. Está en la carpa. Se la ¿Qué perdió. pasó? Se la perdió. Perdió el tiempo de la visitación. ¿Cierto? O sea, son cositas así. Por eso Cuando van a visitarlo, tenemos que ser muy en casa. sensibles. Yo siempre digo que entre los dos está el Midim, después de que el Abba hizo su tejía. Usted sabe que una cosa es la tejía, levantarse de los muertos, otra es la ascensión de él. Él hizo la tejía, se levantó entre los muertos, subió al Padre y duró 40 días, ¿cierto? Ya después de los 40 días él hace la ascensión, que es muy diferente. Tejía es cuando él se levanta de entre los muertos, va al Padre. Miriam y las mujeres lo iban a tocar. Yo, no me toquen porque tengo que ir primero al Padre a dar informes. Va, vuelve y dura 40 días. Y entre los 40 días él comenzó a confirmar con señales y evidencias palpables de que él era el Mashiach. ¿Amén? Comenzó a dejar una serie de preceptos. Él les dice, no se vayan, esperen en Jerusalén. Y bueno, comienza a aparecerse a sus discípulos. En una ocasión, él viene donde estaban todos reunidos, menos uno. ¿Quién era? Tomás. Él no estaba. Se perdió. La visitación. Si usted pone a hacer una serie a mirar qué se perdió él en esa reunión, se perdió una serie de cosas, entre ellas el ser enviado. Llegó tarde. Llegó tarde, o sea, no alcanzó la bendición. Él empieza, Yahshua, cuando él entra al aposento, él dice, Shalom Alejem, primero la bendición del Mashiach. Segundo, él le dice, ir a todas las naciones, y comienza a darle una serie de... Después le dice que sopló su rúa sobre ellos. ¿Dónde estaba Tomás? Durmiendo en la carpa. Entonces, mire que todo eso, yo siempre digo, y soy muy decisivo en eso, no perdamos los tiempos de visitación, porque en un tiempo de estos, mire las sillas. Así es. Y a lo mejor el Abba dijo, hoy yo quiero sanar a Pepito de ese problema. Años. Podemos irnos y decir, no pasó nada, pues ¿sí? Si perdió el momento de la visitación. Y él es omnisciente, omnipresente. Él dijo, bueno, Pepito, que yo le traía la bendición, hoy no está, bueno, entonces se la damos a otra. Sí, es que son cosas lógicas. Entonces,
todo depende de nosotros. Él trae una bendición en un paquete y todo depende de nosotros. Uno de ustedes va a decir, yo no sentí nada. Otros van a decir, muy rica la comida, pero no. Entonces, tenemos que ser muy sensibles. Por eso, anoche vamos a colocar el tablero aquí un poquitico, a ver si me ayuda Duan. Y ya, Evelio, por favor, ayúdeme la Duan allá a colocar el tablero. Una de las palabras que vimos ayer en la mañana fue la palabra abrir, ¿sí? Cavar. Esa palabra tiene una connotación muy importante porque hemos aprendido que hay 3 clases de voces. ¿Cierto que sí? 3 clases de voces. Aleluya. Entonces vamos. ¿Dónde están los colores? En el suelo hay un color, mi amor. Aleluya. En el suelo hay un color. Pongámoslo bien de frente para que todos puedan. A mí me gusta mucho usar el tablero porque es una... Así está bien. En la pedagogía, los que son docentes saben que la pedagogía es muy importante Sí, toca echar para escribir, ¿cierto? Porque eso es lo que queda, en cierta medida, ¿cierto? Usted apenas creo que son el 20, lo que usted recibe auditivamente, pero lo que recibe ahí permanece. ¿Amén? Ayer hablamos de la paciencia, muy importante, pero hoy vamos a hablar un poquito más sobre el osén. ¿El qué? Osén. Osén es la palabra para oír. Oír. Oír con inteligencia. Dos orejas o orejotas. Apenas. Apenas para los El osén. Una cosa es el oído y otra cosa es la oreja. Ajá. ¿Cierto? La oreja es el cuerito. La oreja es El lóbalo. esta oreja. Exactamente. Aquí tenemos otorrinolaringologolos. Otra cosa es el osén, el oído. El oído. Él no perfora, no cava o no labra la oreja. Él perfora, él cava y él labra el oído. El oído. Esa parte interna que es la que necesitamos. Por eso una de las cosas que aprendimos, recién comenzamos este caminar en el reino, es dame ojos para ver Oídos por dentro y por fuera. Dame oídos para oír por dentro y por fuera. Dame corazón para entender. ¿Por qué? Porque tenemos un oído por fuera que escucha lo natural, pero tenemos un oído interno que es el que necesita ser labrado. Por eso muchas personas cuando están en lo que están, y por eso el abogado ya nos enseñó la Shema, porque la Shema es oír con inteligencia. Muchas personas vienen y no oyen con inteligencia. No, están escuchando. Y cuando usted viene a un lugar como estos, a oír la voz del Abba, se oyen muchas voces, se escuchan muchas voces. Usted está aquí, escucha que está bajando la leña, escucha que por allá dijeron, ¡ya está listo! Sí, mensaje subliminal. ¿Cierto? Y otro escucha por allá, ¡páseme las papas! Y usted está escuchando aquí a la vez el mensaje. Así es. ¿Cierto? Pero cuando usted oye con inteligencia, puede escuchar todas las voces afuera. Pero su oído está labrado Ahorita estaba específicamente escuchando a oír Wilson, pero la estaba voz de oyendo al nuestro mensaje. Yahweh. Amén. Entonces por eso nosotros tenemos que discernir. Y una respuesta muy jaján, muy sabia, de parte de la don Yahshua a Nicodemos. ¿Cuál fue la respuesta? Que es necesario Nacer de nuevo. nacer de nuevo. Y no se nace volviendo al vientre. Se nace
¿De qué? Del agua del Rúa Del agua y del Rúa. y del Rúa. Y este es un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento viene a través de el oír la palabra. Tan hermoso. ¿El oír qué? La palabra. Eso viene a través de eso. Porque es que, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Y yo qué? No escucho la palabra. Por eso, aquí dijimos que es necesario hacer un clamor y decirle, Padre, en esta Sukkot haya una cara en mi vida. Perfórame, cava mi oído, labra mi oído, para que ese conocimiento sea pleno en mi vida. Amén. Para que sea valga la pena haber venido a Sukkot. Así es, Y no fue solamente haber venido a pasear. a conocer. Porque pues, para pasear se va para Salento, los de Armenia. Claro. Así es. ¿Cierto? Cerca. Para pasear se va para hacer una gira turística por todo el eje cafetero y ya, qué bueno, paseamos. Pero si usted vino a este lugar es a pagar un precio y que usted pueda al terminar pueda decir, wow, Valió la pena. valió la pena. Así es, amén. Amén. Valió la pena. Y no decir al terminar, no hubieras habido, me hubiera quedado. Entonces, eso son las cosas. Quiero que vayamos a algunos pasajes que tal vez para muchos ya es conocido, pero que es necesario que lo repitamos. Porque recuerde que cada alajá tiene tres principios, cada enseñanza, ¿cierto? Tiene tres propósitos. Voy a recordarlos. Me gusta mucho hacer chanán porque es de la manera como aprendemos. se nos Primero, queda. cada alajá tiene el propósito de enseñar o en su defecto aprender algo. Aprender. ¿Amén? Segundo propósito, recordar. Recordar o trabajar mi sacar. ¿Qué es sacar? Mi memoria. Somos muy desmemoriados. Es horrible. Y tercero, Pregúntenme el baño. afirmar. O sea, ¿Dónde es la cabeza? estabilizar mi emuná en él. Porque muchas veces las personas salen con dudas, ¿cierto? O sea, como que no entendí. Pero tantos que han hablado de eso y yo no he podido entender. Pero en cada enseñanza usted cada día va Afirmando. afirmando muchos principios oraicos que no entendió el día que nos enseñó el Moré, el día que nos recordó el Moré, el instructor Julano, pero hoy sí entendí, hoy sí afirmé este asunto, este principio. Qué bueno. Entonces, estos principios, esto de enseñar la alajá tiene estos propósitos. Enseñar, diga conmigo, enseñar, recordar y afirmar. Si no logramos, yo como instructor, como More, no logro, no apunto alguno de estos tres principios en una enseñanza, o están graves ustedes o estoy grave yo. ¿Cierto? Tiene que ser así, porque si yo estoy, porque yo quiero que usted aprenda, por lo menos que recuerde algo, o en su defecto, afirmarte algo en su emuná. Pero si ni una cosa ni la otra, algo está mal. Algo está fallando. Y ese algo que puede estar fallando en usted es que su oído. ¿Estamos entendiendo? Amén. Si no es su oído, entonces mi forma de expresarte la emeto. Eso es muy importante, porque si yo no logro, no apunto a alguno de estos tres, habrá cará. ¿Sí? ¿Qué es cará? Abrir. Abrir es la palabra en hebreo, cará. ¿Qué quiere decir? Perforar. En otras palabras, yo tengo una ilustración que es jocosa. De los dos San Antonio, paisanos, dos tocayos. El San Antonio Viejo
Ahora sí. Ahora sí. Queremos oír de todo, pero no produce en nosotros el tema. Escuchamos algo novedoso, algo bueno. Por ejemplo, las raíces hebreas, cuando llegamos a Planadas, fue muy novedoso. ¡Ay, raíces hebreas! ¡Qué elegante! ¡Uy, bueno! Dios mío, pedirle al Padre que nos dé, que haga en nosotros un proceso de perforación en nuestro oído para poder oír. Vamos a leer lo que dice el libro de Isaías, capítulo 50, verso 4. Amén. Yahweh el Adón. 50. Isaías 50. 4. Sí. Yahweh el Adón. Dice, ¿me dio qué? Leámosla en Lavín, mi amado ángel. Por favor. Dice, Adonai Yahweh me dio una lengua diestra para saber hablar palabras oportunas al cansado. Me despierta cada mañana, despierta mi oído para que atienda como los discípulos. Para que atienda como los discípulos. La Reina Valera dice que oiga como los sabios. Y el verso 5, léalo también, por favor. Y después lo leemos en la casa. Dice, Adonai Yahweh me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Hay 3 clases de voces, lo hemos enseñado y yo lo quiero recordar hoy. Y es, 1, la voz Eliyoná. ¿La voz qué? Eliyoná. Eliyoná, que es la voz del Altísimo. La voz de arriba. De arriba. Amén. La voz de arriba. Está la voz Adámica. Del hombre. Que es la voz horizontal, la voz del hombre. ¿De acuerdo? Y está la voz Tajitoná. Gitoná, que es la voz del enemigo. Caída. Del adversario. Es aquí donde radica el problema de muchos de nosotros. ¿Por qué no entendemos muchas veces lo que el abacado Yahweh nos está enseñando? ¿Por qué? Porque no le hemos pedido al Padre, primero, que haya una perforación, que Él venga y cabe en nosotros, que nos labre el oído para nosotros poder recibir y discernir estas 3 clases de voz. La voz de arriba, saber cuál es la voz de arriba, qué es lo que el abacado Yahweh quiere. ¿Quién me habló? ¿Fue el hombre? ¿Quién me habló? ¿Fue el hombre? ¿Quién me habló? ¿Fue el enemigo? ¿La persona? ¿Por qué tomamos malas decisiones? Porque a veces nosotros nos dejamos, escuchamos un consejo del hombre y creemos que fue de Yahweh. Hay que discernir. Entonces ahí es ahí donde comienza en nosotros a haber una lucha interna, que es lo que el profeta dice aquí. Yahweh el Adón me dio lengua de sabio para saber qué, hablar palabras al cansado. Despertará. Mañana qué, tras mañana despertará mi oído, despertar el oído. Hay que pedirle al Padre que Él haga un proceso de despertar nuestro oído para poder aprender a oír como los sabios, a oír como los jajam. Necesitamos oír como los jajam. Tenemos que pedirle al Padre, Abba, abre, haz un proceso de kará en mi vida. Y entonces cuando eso sucede, y ahí está en la misma Torah, primero, no soy qué, vamos a evitar la rebeldía. Y segundo, no vamos a volver, no volveré atrás. Atrás. A veces decíamos que uno decía, ¿qué dolor tan poco? O ayer por la tarde, cuando una persona que vuelve a Jericó, vuelve a reedificar lo que un día derribó.
¿cierto? Las personas que se apartan del camino. Entonces, la rebeldía. ¿Por qué viene la rebeldía al pueblo? ¿Por qué viene la rebeldía al ser humano? ¿Por qué? Por desobediencia, porque no hemos oído la voz de Yahweh, no hemos discernido. Porque no hemos entendido. Entonces hay que pedirle al Padre, por favor, ayúdame a que esta palabra que estamos escuchando, sea del intercesor, sea de la intercesora, sea del instructor o del moré, esa palabra haga en mí un efecto tan poderoso que yo pueda realmente discernir, no ser rebelde. ¿Sabe que hay personas que tienen una rebeldía? Yo la llamo la rebeldía, ¿qué? Pasiva. Ah, sí. Colóquense en pie, y se colocan en pie, pero están sentados. Colocan, no, se ponen. Levanten la mano, con la tienen en el bolsillo. Eso es una rebeldía pasiva. ¿Ven? Entonces estaba escuchando a Edward y yo no quería que terminara, es una bendición. Cuando el Abba habla, uno se goza, trae shalom. ¿Ven? Y uno dice, wow. Entonces el pueblo tiene que aprender a discernir que cuando Yahweh habla, él habla shalom a su pueblo. Y cuando él habla, no vamos a volver a cometer locuras. Pero tenemos que discernir la voz. Decirle, Padre, perfora a nuestro hijo. Haz como, perfora de tal manera que yo escuche, que yo entienda, que yo aprenda, de tal manera que yo afirme lo que estamos hablando. Tantos años, amado, tantos años. ¿Cuántos años llevamos aprendiendo el calendario? Y todavía no la cogemos. ¿Cuántos años llevamos aprendiendo, amado mío, el calendario? Ya lo debemos de saber. ¿Como agua? ¿O no? ¿O no? Claro que sí. La verdad. ¿Quién todavía está así como en el calendario? Era de los nuevos. De los nuevecitos, porque aquí... A ver, Nos falta mucho, more. Nos falta mucho pelo para el moño. Mucho pelo para moño. Sí. Muy difícil que se le caiga. Carmen, que es una de las amadas más nuevas. ¿Cómo es? Somos en pañales y bien feos. Está perdida. ¿Ah? Uno pregunta, ¿cierto? Uno pregunta, Vero, padre, ¿cuántos días tiene el mes toraico? ¡31! Cada estación. ¿Cómo se llama el tercer día de la semana toraica? No tiene nombre. ¿Ah? Claro, el día tercero es el día 3. Porque el día tercero no es el día 5. O sea, así como sabemos que enero es enero y febrero es febrero, así debemos de saber cuál es el primer mes de la Torá, el segundo mes. ¿Cierto? Yo decía en estos días, y eso es lógico, si tenemos una cultura, y es que esto tenemos que aprender. Muchos al principio me decían, More, es que hay mucha palabra hebrea. No hablemos tanto de... Perdóneme, yo se lo dije una vez a Cecilia, porque a ella le decía, perdóneme, pero esto es un grupo de raíces hebreas. ¿Qué puedo hacer? Entonces tenemos que aprender. Bueno, vamos a decir, Osen, ¿qué es Osen? More, es que no, usted no dice que es Osen. Listo, Osen es oído. Entonces, cuando vamos a comenzar a clamar, Padre, abre mi sayín para oír como los sabios. No. Eso es lo que yo quiero decir.
Abre mis allí. Abre mis allí para ver cómo lo sabe. O abre mis oxenón para ver. O sea, esto tenemos que aprenderlo porque es cultura. Amén. Moréis que por qué se pone un manto, un talí, porque esto es cultura. Pero ¿qué es estas cositas que cuelgan, unas de un color, otras de otra? ¿Qué es eso? Eso no sé si yo. Eso no hay necesidad. Es cultura y es un mismo. Esto es un mismo. Yo encuentro que eso es una ordenanza. Hay que hacerlo, hay que colocarnos los varones. O sea, hay muchas cositas que nosotros tenemos que empezar a entrar dentro de esa cultura. ¿Cuántos dicen amén? Muy importante. Vamos a ir a otro pasaje. Libro de Job. Aleluya. Job. Entonces, tenemos que comenzar a pedirle al Padre que nos abra el oído, que nos perfore el oído. Por esa palabra cará es muy importante. Ahora, el hebreo, porque hay una palabra cará que es llamamiento, Claro, no canta. pero no se escribe con la co, sino así. Cara. Deja y cambia. Cará es abrir. Y cará es llamamiento. Parecen la misma, pero no lo son. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Bueno, eso para explicarles porque a veces sucede eso. Bueno, vamos a leer. Job. Aleluya. Capítulo 36. Lo abrí justo. Job 36. Ten un poco de paciencia y te destruiré, pues aún tengo argumentos a favor de ella. Verso 10. Les habla para corregirles, habla para corregirles y pedirles que ¿Ya lo tiene? Emet. Verso 10. ¿Qué dice? Escuche bien lo que dice. Despierta. A ver, leamos. Alguien que lo lea. Vamos a ver, a leer aquí los textos. El otro que leímos, ¿cuál fue? Yacu. ¿Ya? Ok, ahora yo. ¿Yo qué? Léalo, Esteban. Alguien que lo lea entonces. Esteban, lea. En voz alta. Él suena una advertencia en sus oídos y les ordena arrepentirse de su maldad. ¿Para qué abre el oído el abacado Yahweh? Para que escuchemos. Para corregir al pueblo. Corregirlo hacia aquí. ¿Para qué? Les habla para corregirlos. Tercero, para. Estaba escuchando a él. Yo no quería que terminara. Es una bendición. Cuando el Abba habla, uno se goza. Trae shalom. Amén. Y uno dice, wow. Entonces, el pueblo tiene que aprender a discernir que cuando Yahweh habla, él habla shalom a su pueblo. Y cuando él habla, no vamos a volver a cometer locuras. Pero tenemos que discernir la voz. Decirle, Padre, perfora nuestro hijo. Haz como que perfora de tal manera que yo escuche, que yo entienda, que yo aprenda, de tal manera que yo afirme lo que estamos hablando. Tantos años, amado, tantos años. ¿Cuántos años llevamos aprendiendo el calendario? Y todavía no la cogemos. ¿Cuántos años llevamos aprendiendo, amado mío, el calendario? Ya lo debemos de saber. ¿Como agua? ¿O no? ¿O no? Claro que sí. La verdad. ¿Quién todavía está así como en el calendario? Era de los nuevos. De los nuevecitos, porque aquí hay
A ver, Nos ¿quién? falta mucho more. Nos falta mucho pelo para el moño. Mucho pelo para moño. Sí. Muy difícil que se le caiga a uno. Carmen, que es una de las amadas más nuevas. ¿Cómo es? Estamos en pañales y bien feos. Está perdida. ¿Ah? Uno pregunta, ¿cierto? Uno pregunta, Vero, padre, ¿cuántos días tiene el mes toraico? ¡31! Y en cada estación 30. ¿Cómo se llama el tercer día de la semana toraica? No tiene nombre. ¿Ah? Claro, el día tercero es el día 3. Porque el día tercero no es el día 5. O sea, así como sabemos que enero es enero y febrero es febrero, así debemos de saber cuál es el primer mes de la Torá, el segundo mes. ¿Cierto? Yo decía en estos días, y eso es lógico, si tenemos una cultura, y es que esto tenemos que aprender. Muchos al principio me decían, More, es que hay mucha palabra hebrea. No hablemos tanto hebreo. Perdóneme, yo se lo dije una vez a Cecilia, porque a ella le decía, perdóneme, pero esto es un grupo de raíces hebreas. ¿Yo qué puedo hacer? Entonces tenemos que aprender. Bueno, vamos a decir, Osen, ¿qué es Osen, More? Es que no, usted no dice que es Osen. Listo, Osen es oído. Entonces, cuando vamos a comenzar a clamar, Padre, abre mi sayín para oír como los sabios. No. Eso es lo que yo quiero decir. Abre mi sayín para oír como los sabios. Abre mi sayín para oír como los sabios. O abre mi socenón para ver. O sea, esto tenemos que aprenderlo porque es cultura. Emel, Morel, que ¿por qué se pone un manto, un talí? Porque esto es cultura. Pero ¿qué es estas cositas que cuelgan, unas de un color, otras de otras? ¿Qué es eso? Eso no sé si yo. Eso no hay necesidad. Es cultura y es un mismo. Esto es un mismo. Yo encuentro que eso es una ordenanza. Hay que hacerlo, hay que colocarnos los varones. O sea, hay muchas cositas que nosotros tenemos que empezar a entrar dentro de esa cultura. ¿Cuántos dicen amén? Muy importante. Vamos a ir a otro pasaje. Libro de Job. Aleluya. Job. Entonces, tenemos que comenzar a pedirle al Padre que nos abra el oído, que nos perfore el oído. Por esa palabra cará es muy importante. Ahora, el hebreo, porque hay una palabra cará que es llamamiento, Claro, no canta. pero no se escribe con la co, sino así. Cara. Deja y cambia. Cará es abrir. Y cará es llamamiento. Parecen la misma, pero no lo son. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Bueno, eso para explicarles porque a veces sucede eso. Bueno, vamos a leer. Job. Aleluya. Capítulo 36. Lo abrí justo. Job 36. Ten un poco de paciencia y te instruiré, pues aún tengo argumentos a favor de ella. Verso 10. Habla para corregir el poder israelí. ¿Ya lo tiene? Emet. Verso 10. ¿Qué dice? Escuche bien lo que dice. Despierta. A ver, leamos. Alguien que lo lea. Vamos a ver, a leer aquí los textos. El otro que leímos, ¿cuál fue? Yacu. ¿Ya? Ok, ahora yo. ¿Yo qué? Léalo, Esteban. Alguien que lo lea entonces. Esteban, lea. En voz alta.
Él suena una advertencia en sus oídos y les ordena arrepentirse de su maldad. ¿Para qué abre el oído el Abacados Yahweh? Para que escuchemos, Para corregir al pueblo. corregirlo hacia aquí. ¿Para qué? Les habla para corregirlos. Tercero, para De pesar, es que ya está llena la memoria. Tan piedrosa. Mira, usted no ha visto que, por ejemplo, esta es una roca. Se está deteniendo, no me he dado cuenta. ¿Y qué hace el tallador, el que labra esa piedra? Comienza Perfeccionarla. comienza a darle forma. Según la forma, ¿no? Según el diseño. Perfeccionarla. Y ahí vamos a comenzar a hacerle aquí. Arreglándola, quitando lo que no sirve. A quitarle las defecticos. A quitar lo que sobra y a ponerle lo que hace falta. Eso es lo que hizo el Abacados Yahweh con nosotros. Nos dio forma, nos labró. Eso es lo que decía el Padre. Padre, lábrame. ¿Por qué es que tengo este oído tan defectuoso que no oye? Esos días Bella tuvo una experiencia con su oído, ¿cierto? No le hablaba y mami, venga. Yo les decía ahora, estamos aquí y usted escucha muchas voces. Se escucha allá, se escucha los niños, se escuchan las aves, se escucha todo. Pero el oído que hace Shema es un oído que oye con Inteligencia. puede oír muchas voces, pero está en lo que está. Estamos en lo que estamos. ¿Cuántos dicen en medio? No le pueden decir lo que sea, pero usted está ahí. Es como cuando entran esas variables extrañas. Y uno está aquí hablando y todos están así estupefactos y están concentrados en el mensaje. Y entra el niño. Y todos... Eso hace parte del orden. Que no hay. Inmediatamente. Eso se llama la Eso hace variable parte del extraña. orden. Entonces uno quedan ustedes, se pierden el tiempo exacto de la visitación, porque es que un milagro puede suceder con una sola palabrita. Una palabra te puede cambiar a ti el destino Tristemente de nos su falta vida. eso. Diga, una sola palabra. ¿Ven? Una sola palabrita puede sanar. Una sola palabra puede llenar tu vida de expectativas y cambiar tu vida. Una sola palabra puede valer la pena haber venido a su corte. Una sola palabrita. Y si tú no estamos atentos, Una sola palabra bastará para sanarte. una sola palabra. Si usted no está atento y deja pasar el tiempo de la visitación, ¿qué pasó? No recibí nada. Pero a lo mejor el Abba te trajo para concertar contigo un milagro. Un milagro. La conversión de tu esposo, la conversión de tu esposa, un milagro en tu casa. Catalina, ¡pam! Salió allá, ya. Vemos el milagro. Sí, oiga. Aleluya. O sea, hay cosas que a veces nosotros no las entendemos, pero es ahí donde podemos decirle, Padre, permite. Sigamos leyendo el libro de Job. Allá. El verso 12, ¿qué dice? Pero si ellos no prestan atención, perecen por la espalda y mueren sin aprender su lección. Por la espada, perdón. Y mueren sin aprender su lección. Ajá. Vuelvo a leer. Pero sí que. Pero si ellos no prestan atención, perecen por la espada y mueren sin aprender su lección. Pero si ellos no oyeron. Cierto que a nosotros nos ha ocurrido eso. Por no oír, nos va más mal que pensar. Por eso el agotador nos habla la palabra de inclinar, ¿cierto? Inclinar su océano. Porque inclinar es estar. No hacemos caso. Inclinar. Somos rebeldes. ¿Sabe que muchos, Queremos aprender. a muchos nos ha pasado esto, que en la aflicción es donde oímos?
Es que yo creo que eso es necesario, porque nosotros a veces tomamos las cosas como tan livianas. ¿Saben lo que decía el Badí? Entendemos y después es como muy fácil y después viene el proceso y ahí sí, así es Padre, ayúdale, ahí nosotros inclinamos. Eso lo dice leamos, mi Ángel, leamos el Job, ahí está. Y las cosas son terribles. El 15, Job 36, 15. El 15. ¿Ah? A ver, ¿qué nos dice? El 15 nos dice en esta versión, Él libra al humilde de su aflicción y abre el entendimiento de ellos mediante la angustia. Por medio